Seguiremos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Muy buenos días amigos, ¿cómo están? Yo muy contenta de regresar aquí con ustedes. Hoy es miércoles 30 de octubre del 2019, a un día de que termine el mes. Un mes complicado para todos, un mes complicado para el país y para la región. Pero bien, antes de arrancar la entrevista del programa de hoy, quiero agradecer a las marcas auspiciantes que nos permiten estar todas las mañanas aquí con ustedes, que es lo más importante. Gracias a la ATM de Guayaquil, a Six Rentacar, que permite que el equipo de la Posta se movilice de forma cómoda y segura por Quito y Guayaquil, a Seguros Sucre, a Azúcar Valdés, que como saben, detrás de esta bolsita de azúcar hay 180,000 empleos, es decir, 180,000 familias beneficiadas. Quiero hacer una mención especial también al gobierno de Guayas. Serían que ellos se trasladan cada mes a los cantones de la provincia para brindar salud y bienestar a los guayasenses. Sin duda es una gran iniciativa. Bien amigos, dicho esto, podemos pasar a las noticias en caliente. Revisemos el acontecer nacional. En caliente, ayer la jueza Daniela Camacho recuperó la competencia en el caso Sobornos 2012-2016. Esto después de que estuvo suspendida temporalmente por unas recusaciones en su contra realizadas por Rafael Correa y Vinicio Alvarado. Claro, en su intento de estos dos de salvarse el pellejo. Pero ahora la jueza recuperó el caso y determinó que para mañana se realizará la audiencia preparatoria de juicio en contra de los 24 procesados. Así es, el caso más conocido por todos como Arroz Verde continúa su rumbo. Por otro lado, en caliente, ayer el presidente Lenín Moreno se reunió con un grupo de militares en el Palacio de Carondelet. De una cifra estimada de las pérdidas de la propiedad militar durante las protestas. Dijo que el valor asciende a los 9 millones de dólares, que estarían incluidas las tanquetas que fueron incendiadas. De paso, el presidente también agradeció a los militares por su comportamiento durante las protestas y dijo que a pesar de que ellos pudieran usar todo su armamento en contra de la gente, no lo hicieron. Claro que estas declaraciones chocan con las de la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones internacionales que dicen que en estas protestas hubo represión brutal. Y justamente de ese tema hablaremos junto al defensor del pueblo, Freddy Carrión. ¿Será que el Estado realmente violó los derechos durante estas protestas? Analizaremos este tema, acompáñennos a la entrevista. De nuevo, muy buenos días amigos, gracias por quedarse en la entrevista y estamos con el defensor del pueblo, Freddy Carrión. Bienvenido. Gracias Gaby, gracias por la invitación. Bien Freddy, amanecemos con una noticia. Ayer en la noche la CONAIE anunció que hay un nuevo fallecido durante las protestas. Este número, según la Defensoría del Pueblo, ya ascendería a los 11, ¿verdad? Definitivamente sí, justo el día de ayer ya confirmaron, tanto por los diversos medios como también obviamente a través de nuestros medios de investigación, llegamos a determinar de que efectivamente ahí hay una persona más fallecida, con lo cual serían 11 las personas que fallecieron en el contexto de la protesta social. A ver, ahora lo que queremos entender nosotros los ciudadanos es, ustedes nos dan una lista y ahora se anuncia que el número de fallecidos creció a 11. Pero el gobierno, las fuentes oficiales a las que también deberíamos creerles, nos dicen que únicamente son 7. ¿A quién le creemos? Mire Gaby, o sea, el tema, la Defensoría del Pueblo lo que llegó a presentar y a registrar día a día son el número de personas aprehendidas, el número de personas detenidas, los heridos y obviamente las personas que lamentablemente fallecieron. En ese contexto, nosotros no es que estamos o existe una carrera por determinar quién tiene más de las personas que han fallecido, bajo ningún punto de vista. Hemos tratado de ser lo más objetivos y profesionales posibles, dado que se trata de una situación muy sensible. Estamos hablando de personas que han fallecido, Totalmente. que perdieron la vida. En ese sentido, lo que hemos hecho a nivel nacional, registrar todas aquellas personas que en el contexto de las protestas perdieron su vida. ¿Cómo lo hemos hecho? Todas nuestras unidades, delegaciones zonales y provinciales, y aquí en Quito nos habíamos trasladado del 3 al 13 de octubre, que fueron las protestas, revisando los reportes del Ministerio de Gobierno, revisando inclusive la lista de las personas en los hospitales, tanto en el HCAN, en el Hospital Eugenio Espejo, en el resto de subcentros de salud, tanto en la atención de Cruz Roja Ecuatoriana,
mañana, y con ellos hemos ido cotejando las personas que se encuentran heridas, que tenían una situación de gravedad, y aquellas que ya habían fallecido. Al 12 de octubre, al 13 de octubre, que fecha en donde se firmaron los acuerdos, nosotros fuimos claros en decir, hasta esta fecha son 8 personas las que se encuentran o las que han fallecido. Los 3 que se han incorporado son personas que se encontraban en situación en la UCI, Unidad de Cuidados Intensivos, y que obviamente después del 13 de octubre se ha reportado que fallecieron. 3 de ellos, uno el señor César Yucaya, Edwin Bolaños y Angulo Bone Gabriel Antonio. Angulo Bono Gabriel Antonio falleció en Durán, víctima aparentemente de un disparo de una bomba lacrimógena directamente a su humanidad, y en el caso de Edwin Bolaños, de un proyectil en el Parque del Arbolito, y de César Yucaya, muerte por traumatismo intracraneal. Todo eso demuestra que estas personas fallecieron en esos contextos. Queda por determinar la causa, si fue producto de la acción policial o como consecuencia de aquello. ¿De cuáles de los fallecidos de ese número 11 queda por esperar la causa y si intervinieron las fuerzas públicas en la causa de su muerte? ¿Cuántos tienen ustedes estimado? Mire, de estas 11 personas, lo que queda por determinar, y ahí entra el tema de la comisión técnica especial que conformó la Defensoría del Pueblo, para que en un plazo de 90 días llegue a determinar cuál fue el origen de la muerte, cuál fue la causa. Mucho se ha dicho que causas fueron accidentales. Yo creo que eso hay una precipitación en decir que las muertes son accidentales, porque obviamente sabemos que se dieron en una protesta y que obviamente queda por determinar si eso obedece, por ejemplo, en el caso, por ponerle un ejemplo de Angulo Bone, si eso obedeció a un impacto de una bomba lacrimógena o a otro tipo de objeto contundente. Lo que queda claro, de acuerdo al informe pericial o a la autopsia, es que Angulo Bone Gabriel murió con un impacto de una... Este es el joven de 15 años de Durán. Efectivamente. Justamente ayer estuvo la ministra del Gobierno, María Paula Romo, y habló de ese caso, y realmente lo que quiso decir es vincular a este joven a actos delincuenciales, pues dijo que justamente estaba donde estaba dándose un saqueo en locales Jaer. Y justamente por este caso se dio el impacto, más no sería en un caso de manifestación, sino lo quiso vincular más a la delincuencia, podría decirse. Esto se puede dar así. Vea, es importante también determinar algo. El cómo se haya dado la muerte de una persona, así sea en un acto delictivo, no puede hacerse de esta manera como una ejecución prácticamente que podría llamarse extrajudicial. ¿A qué me refiero con eso? Una persona que comete un delito no puede ser reprimida con la muerte, a través de disparos o con el objetivo de matar a esa persona, ese delincuente o manifestante, como usted quiera llamar. Cuando sucedieron los hechos de Jaer en la ciudad de Guayaquil o en Guayas y prácticamente en Durán, lo que vimos es obviamente manifestantes ingresando a este centro comercial, pero la policía, y ahí entra el papel de la policía, no puede reprimir. Pero realmente podemos llamar los manifestantes a unas personas que estaban ingresando a la fuerza a un local para robar. No serían delincuentes, no serían... Para no confundir, ¿no? Porque no sabemos que hubo manifestantes en las calles y está bien que salgan a protestar, pero también debemos diferenciar de los delincuentes que estuvieron en la calle. Completamente de acuerdo, Gabriel. Hay que diferenciar de las personas que atentaron contra la propiedad privada, que hicieron los destrozos en el edificio de la Contraloría, los que ingresaron a los centros comerciales para saquearlo. Ellos son personas que están ejecutando actos delictivos y tiene que aplicarse la justicia. ¿Pero cuál es esa justicia? Detención, procesos penales, no muerte. Ninguna persona, por más acto delictivo que se encuentre ejecutando, puede ser víctima de una situación como la que ocurrió en Durán, en donde perdió la vida. Para eso está la justicia, para eso está la ley y sobre todo las detenciones. Tenía que haber sido detenido y puesto a órdenes de una autoridad. Es decir, no podemos justificar que como estaban en un acto vandálico, por lo tanto murieron y está bien, o se produjo la muerte en ese contexto y por lo tanto aquí no ha pasado nada. La muerte no se puede justificar por más acto delictivo, porque en el país obviamente no tenemos la pena de muerte como una sanción ante un delito. Totalmente. Regresamos al tema de los números. Estamos hablando de que el Ministerio del Gobierno y por otro lado la Defensoría del Pueblo, dos instituciones que pertenecen a todo el Estado, siguen dando cifras diferentes. ¿Usted se ha sentado alguna vez con la ministra del Gobierno, María Paula Romo, o con gente del Gobierno para decir, estas son nuestras cifras, y aclararles que tal vez son ahora 11, antes eran 10, pero ellos siguen manteniendo un número de 7? Sí, Gaby, de hecho nos reunimos con la señora secretaria de Derechos Humanos, Cecilia Chacón,
Con ella tuvimos una reunión, creo, a los 2 o 3 días de lo que se firmó el acuerdo con el movimiento indígena, justamente para determinar si había un número excesivo, si había un error tanto en la lista del Ministerio de Gobierno como el de la Defensoría del Pueblo. Nosotros hemos revisado y verificado que estas personas que obviamente fallecieron son las que han fallecido. No estamos determinando que la responsabilidad es del Ministerio de Gobierno, porque esa no es nuestra competencia, pero sí hemos verificado y todas ellas se encuentran fallecidas. Hay los informes, las denuncias de los familiares, inclusive en algunos casos los informes de las autopsias que determinan efectivamente que ha fallecido la persona. Cuando es una muerte violenta, tiene la obligación la justicia de hacer la autopsia. Cuando no es muerte violenta, muchos de estos casos, aproximadamente unos 6 casos, no se les hizo la autopsia. Se los reportó en el hospital que ha fallecido y fueron retirados por sus familiares y enterrados, pero sin autopsia. Hay unas 4 o 5 personas que sí tienen autopsia y se determina la causa de la muerte, que eso era fundamental, Gaby, de llegar a realizar la autopsia de todas estas personas que han fallecido en un contexto de violencia, de protesta social, justamente para despejar cualquier tipo de duda sobre la participación o la responsabilidad de la Policía Nacional. Pero un tema importante aquí realmente es lamentable los fallecidos, pero también tenemos otro número grande de heridos. Según ustedes, su último informe de personas realmente que tienen lesiones permanentes. ¿Cuáles serían esas lesiones permanentes y a qué número llegan los heridos durante las protestas? Mire, es lamentable decirlo, pero claro, solo por ponerle un número, estamos hablando de 11 personas que tienen una lesión permanente como la pérdida de un ojo, y en el caso de uno de ellos, inclusive ya con prácticamente el 90% de la pérdida de visibilidad del otro ojo. Es decir, es una persona que ya a estas alturas prácticamente sería una persona con discapacidad visual. Esto frente a los 10 también heridos que reportan la pérdida de un ojo y a los cientos de heridos que también reportan en el Ministerio de Salud Pública, en los hospitales, en Eugenio Espejo, en el HCAM y en todas las casas de salud, muchos de ellos inclusive con perdigones en la cara. O sea, ¿se sabe exactamente que la causa de la pérdida del ojo tiene que ver con alguna acción de la fuerza pública, como usted ha dicho, algún perdigón, una bomba lacrimógena? ¿Tiene que ver? Sí, de acuerdo a la denuncia de los familiares, porque esto también es importante, la denuncia de los familiares, la propia denuncia del afectado, de la víctima, todos ellos reportan de que fue fruto de una bomba lacrimógena. Bueno, tenemos el caso de la chica Yajaira, que creo que ese es un caso lamentablemente muy significativo, en el que expresamente ella dice que la distancia en que le disparó el policía a su rostro es de 2 a 3 metros, con lo cual la acción de la policía fue directa. Y así sucesivamente se encuentran las 8 personas. Este es el caso de la noche del cacerolazo, ¿no? Exactamente, es la del cacerolazo. Porque si realmente era una marcha de paz del cacerolazo, los militares o la policía usó armas no letales. Era la concepción que tenía la policía. No olvidemos que la policía... Ustedes saben bien del acto, ¿qué sucedió? Sí, ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue obviamente que ella estaba en el barrio La Tola, había salido justamente a protestar por el tema con el cacerolazo, no para que siga el paro o para un apoyo a los indígenas, sino más bien fin del paro que todo el país necesita, y sobre todo la ciudad de Quito necesita paz, tranquilidad. Y en ese contexto se había encontrado con la policía y que a 2 o 3 metros se le dispara, incluso que le había quedado viendo y le disparó. Es decir, la gente salió a las calles con hacer el cacerolazo, la policía estaba ahí, vio a la mujer y la disparó, eso es lo que usted está diciendo. Exactamente. Sin motivo alguno. Obviamente, la identificó como un manifestante más. No había la discriminación de que era por el cacerolazo, no, simple y llanamente es un manifestante más, y le disparó directamente. Eso se repite en el evento, en los otros casos de las personas de los 11 que han perdido el ojo, porque tomemos en cuenta, estas 11 personas son manifestantes. Por lo tanto, si son manifestantes y hay un objeto traumático que le ha impactado directamente en el ojo, es de suponer que se trata de una bomba lacrimógena, se trata de un perdigón, porque si no, de lo contrario, ¿cómo yo puedo alegar la pérdida de un ojo? ¿A título o a causa de qué? Creo que hay que empezar a atar ciertos hechos, obviamente, que ya necesitarán de la profundidad de una investigación mucho más, con mayor detenimiento, pero se llegará a determinar que efectivamente hubo un exceso en la fuerza policial. Bien, Freddy, continuamos con esta falta de coordinación por parte de 2 instituciones del Estado. Ayer, como decía, el presidente Lenín Moreno se reunió con militares en el Palacio de Carondelet y les agradeció por su actuación durante las protestas, ¿no? Dijo que ellos pudieron usar su armamento, pero no lo hicieron contra la gente. Realmente dijeron que la fuerza progresiva fue muy baja en cuanto a lo que ellos debían usar. Pero por otro lado tenemos declaraciones por parte de la Defensoría del Pueblo y tal vez otras organizaciones internacionales que han dicho que aquí hubo represión brutal. Ustedes están haciendo un proceso de investigación. ¿Cómo van a sostener la represión brutal, este concepto?
Yo creo que hay varios factores, Gaby, que uno puede llegar a determinar cuando existe un exceso en el uso de la fuerza pública, de la fuerza de la Policía Nacional, y adicionalmente podríamos catalogar como una represión brutal. Primero, el número de heridos. Estamos hablando que en 12 días, 1.340 de los registrados en los hospitales públicos, fuera del número de personas heridas en los albergues de la Universidad Salesiana, de la Católica y del Parque del Arbolito, que ese es otro número que puede incrementar el número de personas heridas. Otro elemento a considerar, Gaby, es el asunto de la gravedad de las lesiones. Estamos hablando solo en estos momentos 11 personas que han perdido un ojo con una incapacidad permanente, fuera del resto de heridas, de fracturas, de tórax y golpes y todo lo demás que se han registrado en cientos de heridos. Estamos hablando de 1.340 personas heridas. Y el otro elemento son 11 personas fallecidas. Si usted analiza en 12 días, 1.340 personas heridas, 1.192 aprehendidos, de los cuales 900 fueron aprehensiones ilegales, arbitrarias, y 11 personas fallecidas, usted tiene un contexto de que hubo una represión de la policía que excedió el uso de la fuerza pública, de la fuerza física o del uso de la fuerza, y obviamente que eso representa o que puede determinar que hubo una represión brutal. Además, los testimonios de las víctimas, ¿sí? Y otro elemento adicional, Gaby, estamos hablando 12 días de protestas. Desde el primer día el presidente de la República manifestó desde un inicio que no iba a derogar el estado de excepción. Perdón, el decreto ejecutivo 883. A los 12 días lo deroga. ¿Dónde queda el saldo de muertos, heridos, aprehendidos? Por una medida que a la final terminó derogándose. Entonces yo creo que ahí también se justifica el tema de la represión, porque de una u otra manera se pensó que esta protesta social no iba a tener ni el impacto, ni la profundidad o la gravedad que llegó a tener, obviamente, nadie pensaba, producto ni de el la mismo violencia. gobierno, ni inteligencia del gobierno pudo determinar toda la violencia que se dio. Usted dice que realmente las cifras que tenemos ahora como los saldos, los más de 1.300 heridos, los fallecidos, nos dan este panorama de que aquí hubo una represión brutal. Pero también tenemos que analizarlo conjuntamente, que estas protestas no fueron manifestaciones pacíficas, no hubo manifestaciones pacíficas o fue muy poco. Realmente lo que hubo aquí son actos violentos. Entonces realmente existe, ustedes alegan que hubo represión brutal, pero también por parte de ciertos manifestantes, no son todos, hay unos cuantos, cometieron también actos violentos. Entonces, ¿cómo se debió manejar las fuerzas públicas frente a delincuentes y también los infiltrados, que eso tendrá que el gobierno probar, que es que son infiltrados correístas? ¿Cómo tenía que actuar frente a ellos? Mire, Gaby, efectivamente, el contexto de las protestas fue violento, creo que a nadie le queda duda de aquello. Pero indudablemente la Fiscalía General del Estado actuó para aquellas personas que actuaron de forma violenta, en el caso de los saqueos en el Comercial Jaer, en el caso de la Contraloría General del Estado, la Fiscalía actuó, la Policía actuó, detuvo a este tipo de personas y las puso a conocimiento de la función judicial. Inclusive, muchos de ellos se encuentran actualmente con órdenes de prisión. Eso demuestra que ante hechos violentos, quien debe actuar, la Policía Nacional y la Fiscalía, para justamente detener ese tipo de violencia y delitos, porque se cometieron delitos, Gaby. Delitos cometidos por gente infiltrada o no infiltrada, pero fueron delitos. Destruir una propiedad como la Contraloría General del Estado, eso es un acto de vandalismo, eso es un acto de terrorismo que obviamente deberá ser juzgado por las autoridades, las instancias correspondientes. Pero si analizamos el contexto en donde actuó la policía, por ejemplo, el mayor número de personas que se encuentran reportadas como heridos y que incluso fallecieron, no se dieron necesariamente en el caso de la Contraloría o en el caso de los saqueos que se dieron, sino en el Parque del Arbolito, en el puente de San Roque. Es decir, se dieron alejados de los actos delictivos que se cometieron. En el caso de Teleamazonas, por ejemplo, Gaby, Teleamazonas, para que llegue la policía, llegó creo que después de media hora o de 40 minutos, cuando ya se había iniciado todo un acto salvajes de incendiar y todo. Las fuerzas públicas no se abastecieron, no es lo que pudimos también ver en estas protestas, ¿no? La falta de una planificación. También tenemos que entender que había muchos focos de violencia y no se pudieron abastecer a todos Efectivamente, también es cierto, o sea, no se pudieron abastecer, pero, por ejemplo, cuando llegaron el centro de operaciones del movimiento indígena fue el Parque del Arbolito, la Casa de la Cultura y el Parque del Arbolito. Prácticamente ellos se encontraron de una u otra manera sitiados ahí, y ahí es donde se produce la represión, gases, en donde hay las lesiones y en donde hay los fallecidos. ¿Cómo creen que debe usted actuar la fuerza pública frente a estas manifestaciones en donde estaban mezclados también infiltrados que aprovecharon para hacer de las suyas actos delincuenciales y ejercer violencia? ¿Cómo debió actuar la fuerza pública frente a esto? Mire, por ejemplo, el caso de la policía, habiéndose declarado públicamente que hay ciertos albergues que eran zonas de paz, primera cosa, ¿qué necesidad tenía usted de lanzar bombas lacrimógenas?
no había necesidad. Totalmente, pero específicamente en estas manifestaciones donde había gente enfrentándose, donde también había personas que habían armado cohetes caseros y estaban lanzando a las fuerzas públicas, y las fuerzas públicas también usaron estas armas no letales, ¿no? ¿Cómo debía actuar la fuerza pública? Porque usted dice que Sí. lo ve incorrecto usar el gas lacrimógeno. Porque No, realmente... no tanto incorrecto, sino que el gas lacrimógeno tiene como fin dispersar, no agredir. Ahí tenemos un punto. Primero, no se les puede lanzar las bombas lacrimógenas directamente a la humanidad, sino que tiene que ser lanzado para dispersar a la gente, para evitar que se concentren en un solo lugar. Ahí usted tiene que el uso indiscriminado de bombas iba orientado a la humanidad de ciertas personas, para generar heridas, para generar lociones. Si usted lanza para dispersar, pues por supuesto que la gente no se va a quedar ahí, se va a dispersar y va a tratar de salir. ¿Cómo se puede, sin que sea mi competencia, porque no soy parte del Ministerio de Gobierno, pero el uso racional de la fuerza es uno de los conceptos claves en todo lo que son instrumentos internacionales de derechos humanos? ¿Cómo se lo debe usar? Hay protocolos, Gaby. Por ejemplo, si usted ve toda una reunión masiva, como estaba en el Parque del Arbolito, en donde habían mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas, adultos mayores, eso lo tenía información la Policía Nacional. Igual lanzaron las bombas lacrimógenas. Había ciertos sectores en donde no era necesario lanzar ese tipo de bombas, o por último tratar de una u otra manera de tenerlos controlados, si usted quiere, en determinados lugares, para que luego la acción de la policía pueda estar en otro tipo de lugares en donde había que darle seguridad. El caso de la Contraloría, cuando pasó la Contraloría no se veía fuerza policial que estaba resguardando, pese a que la Asamblea está a un paso. Es decir, creo que el hecho de que no consideraba que esto iba a ser una manifestación violenta, no les permitió prever, asegurar y garantizar la protección de ciertos bienes públicos, pero sobre todo el control de una manifestación que se lo podía haber hecho invitando directamente a los dirigentes indígenas a dialogar. El 13 de octubre dialogan, firman el acuerdo y se acabó las protestas. ¿Por qué no se lo hizo antes? ¿Por qué no se los llamó a los dirigentes? Dialoguemos, sentémonos a los 2 o 3 días de que habían iniciado las protestas. Creo yo que faltó un poco de tomar en cuenta de que eran movimientos sociales, campesinos, obreros, que tenían un fin, y el fin era una derogatoria de un decreto que no fue socializado, que afectaba directamente a las familias. Totalmente, fue un error del gobierno, falta de negociaciones, falta de diálogos, que se hace llamar el gobierno del diálogo y le hizo falta justamente el diálogo y nos hubiésemos evitado todos estos días de protesta. Otro tema importante que usted alega son las detenciones arbitrarias. Efectivamente, Gaby, si usted analiza de los reportes que tenemos, 1.192 personas hasta el 13 de octubre fueron aprehendidas. De esas, del 3 al 13 de octubre, de esas 1.192, 906 personas salieron en libertad de forma inmediata. Es decir, las aprendían, las llevaban a las unidades de flagrancia y en las unidades de flagrancia salían en libertad. ¿Y dónde está lo incorrecto ahí, Fred? De que estas personas, si hubieran cometido algún acto, ya sea de vandalismo, de atentado contra la fuerza pública, hubieran sido formalizados sus juicios. Es decir, de las 1.192 aprehensiones, deberíamos haber tenido como mínimo un 80 o 90% de procesos penales instaurados. Y no los tenemos. 906 salieron inmediatamente en la libertad, lo que demuestra que las aprehensiones fueron arbitrarias, masivas e ilegales. Porque de lo contrario, la Fiscalía había iniciado los procesos penales y se hubieran formalizado y se hubieran legalizado las detenciones. No ha pasado aquello. Eso demuestra que de los 1.192 detenidos, 273 aproximadamente se iniciaron procesos penales. Ambos no somos expertos en cómo se maneja la fuerza pública, pero un poco de lógica podríamos usar para entender este tema. Usted habla de detenciones arbitrarias, pero hablemos en el caso de la Contraloría. Un grupo de vándalos que se metieron a la Contraloría a quemar papeles. No entiendo muy bien el contexto, seguramente pudieron entrar algún manifestante, algún curioso que siguió ahí. ¿Qué tenía que hacer la policía, la fuerza pública? Detener a todos los que estaban ahí para que entren en un proceso de investigación. Y quienes fueron los culpables los liberarán. Y a quienes no, pues tendrán que atenerse a las consecuencias. Entonces, ¿cómo hablamos de detenciones arbitrarias cuando en el momento de caos en el que se vivió durante la quema de la Contraloría, cómo determinábamos a este lo llevo preso porque parece que hizo algo, a este no? ¿Cómo entendemos eso? Por ejemplo, con un dato, porque yo creo que aquí lo importante son los datos que de una u otra manera representan el número de las detenciones. Si analizamos los primeros días de las detenciones, podemos darnos cuenta de que el número de las personas que fueron aprehendidas, los primeros días, el 5 de octubre estamos hablando de 376 personas, el 5 de octubre, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que ese es el mayor número de personas, o el día en donde hubo mayor número de personas aprehendidas. De estas 376, casi todas salieron en libertad.
Entonces ahí demuestra de que fueron fruto de las aprehensiones arbitrarias. Porque en el caso de la Contraloría, eso fue mucho posterior, creo que fue el 11-12 de octubre. Y fueron detenidos, fueron aprehendidos los que se encontraban adentro de la Contraloría. Muchos de ellos los causantes, los que tendrán que responder por delitos que han cometido, pero que son mínimos. Las mayores aprehensiones se dan por las manifestaciones, no por los actos delictivos. Ahí se demuestra obviamente que la policía al detener no tenía ningún tipo de justificativo para poder llevarlo a la justicia y asegurar su procesamiento penal. Entonces, los días que nos pueden llegar a determinar cuándo se produjeron las aprehensiones demuestra obviamente que se dieron en los contextos de protestas. Como yo le decía, el 5 de octubre el mayor pico, 376 personas detenidas, y el 7, el 8 y el 9 de octubre 171. ¿Qué significa aquello? Se detenía no necesariamente por haberle ubicado o haber cometido algún tipo de acto delictivo, sino simple y llanamente porque formaba parte del tumulto, la policía identificaba a uno y los identificaba a todos, los detenía, pero no había el debido aseguramiento de que esta persona era el responsable. En estos contextos de protestas sociales, yo entiendo la complejidad de la violencia, se entiende la complejidad de las manifestaciones sociales, pero la Policía Nacional, justamente haciendo uso de la fuerza legal, tiene que prever y tratar de reducir al máximo su fuerza, porque de lo contrario, hoy tenemos 11. Lo que ha dicho el presidente de la República, ¿qué hubiera pasado si se hubiera utilizado armas letales, pues? O armas no necesariamente letales, no letales, pero que se las hubiera utilizado de una manera indiscriminada? Ahorita no estaríamos hablando de 11 personas fallecidas, sino de un número mayor. Y ahí es donde tiene la responsabilidad la policía de actuar con mucha prudencia, con mucha cautela, porque por último usted recupera los bienes patrimoniales, los bienes públicos, privados se recuperan, pero heridas o lesiones permanentes o mucho más las muertes, eso es algo irrecuperable y esa es la política que debe tener siempre cualquier Estado. Primero proteger los derechos humanos, la vida, la libertad, la integridad física de las personas. Luego queda en un segundo plano todo el tema del aseguramiento del orden público e inclusive de las propiedades. En el caso de la Contraloría estamos viendo que las personas están siendo juzgadas por un delito de sabotaje, por un delito de atentar contra destrucción de las propiedades públicas, que lo deben responder. ¿Cuáles son los delitos por los que estas personas están detenidos? La mayoría se encuentra por delitos de sabotaje, paralización, de servicios públicos estamos con 236 personas, terrorismo 19, sabotaje 3, rebelión 1 y ataque o resistencia a la fuerza a la autoridad 14 personas. Aproximadamente estamos hablando de 273 personas las que ya están siendo juzgadas penalmente y que obviamente tendrán que responder por los delitos que cometieron. Claro, ¿cuál es el número del terrorismo y sabotaje? Terrorismo estamos hablando de 19 personas, sabotaje 3. Estas son las cifras que de una otra manera hemos podido cotejar con la Fiscalía General del Estado. Posiblemente variará, habrá uno más o algunos más, pero más o menos esto es el contexto de los 273 que si le sumamos o le restamos de los 1.192 nos da el número de que cerca del 76% de las aprehensiones fueron arbitrarias, fueron ilegales porque salieron inmediatamente en libertad las personas aprehendidas. Bien, aquí tengo un documento oficial donde realmente están las 1.300 pico personas que fueron detenidos. Este es de parte del gobierno, del Ministerio de Gobierno, y aquí no menciona nada de terrorismo. Y esto es lo que están entregando a los medios de comunicación. Aquí mencionan contravenciones de primera clase, la persona que destruya, inutilice o menoscabe dispositivos de control de tránsito, contravenciones de clase, insultarle a alguien de la fuerza pública, daños a bienes públicos o ataques o resistencia. Porque en estas cifras oficiales del gobierno no hay, que es algo que se está difundiendo en los medios de comunicación y por ende a la gente no añade esto de terrorismo? Esto, por ejemplo, es, si usted revisa, esto ya es un tema de la información que también da la propia Fiscalía General del Estado. Con la Fiscalía se puede llegar a determinar cuáles de las personas que fueron aprehendidas, por qué tipo de delito están siendo acusadas. Lo que hace la Policía Nacional y la fuente del Ministerio de Gobierno es llega, detiene y entrega a la autoridad. Y la autoridad inicia los procesos penales. Entonces también habría que revisar con Fiscalía, con función judicial. Nosotros lo hemos hecho, por eso hemos podido discriminar cuántas personas son por paralización de servicios públicos, terrorismo, sabotaje, rebelión o ataque a resistencia a la autoridad, porque obviamente ya se encuentran iniciados los procesos penales y la Fiscalía está acusando por estos delitos. La Policía Nacional o el Ministerio de Gobierno por lo regular lo que reporta son el número de personas que las aprende y las entrega a la justicia, ¿sí? Y obviamente ahí ya entra la competencia de la Fiscalía y de la función judicial respecto a los procesos penales. Bien, Freddy, usted se reunió con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así es. A mí me interesaría saber qué piensan ellos de las protestas que se vieron, cuál es su óptica, cuál es su mirada frente a las protestas violentas que se dieron aquí en el país y si ellos entienden o aceptan estas declaraciones de Lenín Moreno de que hubo infiltrados y según Lenín Moreno fueron correístas.
¿Ellos están haciendo un análisis completo de todo esto? Sí, por supuesto. Los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la cabeza de la presidenta Esmeralda Rosemena, lo que están haciendo es revisando la información. Primero, los testimonios de las víctimas, los testimonios de los familiares de las víctimas, de las personas que fueron aprehendidas, de la misma forma que también ha recibido testimonios inclusive de miembros de la Policía Nacional que fueron retenidos en el ágora de la Casa de la Cultura, de Fuerza Pública o de los militares. Sobre la base de eso y con las reuniones que tiene con sociedad civil y con el Estado, llegará a determinar cuáles fueron las violaciones, hubo o no hubo exceso en el uso de la fuerza pública. Tomarán en cuenta también la información que se ha levantado de parte de la Defensoría del Pueblo sobre el número de heridos, número de personas fallecidas, sobre el número de personas que se encuentran heridas, y de acuerdo a eso llegarán a sacar sus propias conclusiones. Pero por ahora, ¿tienen alguna visión, alguna opinión sobre los actos violentos, sobre las manifestaciones que se dieron por 11 días en el país? No han tenido, de lo que hemos conversado, para ellos primero se sorprenden del nivel de violencia que hubo en las manifestaciones. Sí se les sorprenden, dice que hubo, creo que eso para todo el país está claro, la violencia que hubo en las manifestaciones, tanto la represión del parte de la policía como de los propios manifestantes, hubo violencia. Y eso es algo que realmente les ha llamado la atención, sobre todo por el nivel histórico del movimiento indígena, que nunca había sido o había reportado este tipo de manifestaciones violentas. Creo que ese es uno de los temas que al menos ellos ya les tiene claro. Ahora, el de llegar a determinar si hubo un exceso en el uso de la fuerza pública, si de parte de los manifestantes también hubo una violencia y cómo ha actuado el Estado con la represión penal a través de las investigaciones previas o a través de los procesos penales que se hayan iniciado, eso llegará a determinar en función de los números de los detenidos, en función de las personas que se encuentran heridas y obviamente de acuerdo a la propia declaración del Estado ecuatoriano. Lamentablemente, el llegar a decir que las muertes son producto accidentales no tiene mucha base sólida, sobre todo tomando en cuenta que fueron manifestaciones violentas. Al ser violentas, podía haberse producido este tipo de violencia, tanto la policía como obviamente los propios manifestantes. Bien, pero y ahora analicemos un poco desde su parte, desde su óptica, que ahora tiene todo este análisis del saldo que quedaron de estas protestas. ¿Cómo ve usted, cómo analiza, cómo calificaría la actuación del Ministerio de Gobierno, entendiendo también el manejo de la fuerza pública en las calles? Yo creería, Gaby, que la fuerza pública, que el Ministerio de Gobierno tuvo un uso excesivo en la fuerza. Sí, lo he dicho. De hecho, cuando se decretó el estado de excepción, el 3 de octubre, le pedimos al Gobierno Nacional que revea esa decisión, porque esa decisión lo único que haría era incrementar una espiral de violencia. El 3 de octubre se decretó el estado de excepción, es decir, ni siquiera se habían desarrollado el movimiento indígena o el levantamiento indígena, ya se había decretado un estado de excepción. Creo que hubo un apresuramiento y de acuerdo a los datos que yo le había dicho, le había comentado, en los 2 días de decretado el estado de excepción llegamos a tener cerca de 600 personas aprehendidas. Eso demostró el nivel de violencia que lo único que hizo el estado de excepción es generar. Y creo que también este dato tiene una consolidación con lo que pasó en Chile. En Chile se levantó el estado de excepción sin necesidad de que exista un acuerdo con los manifestantes o alguna situación parecida. Simple y llanamente el gobierno dijo, con las medidas que he tomado, creo que ya no es necesario el estado de excepción y ha bajado el nivel de violencia. Porque cuando usted pone el estado de excepción, faculta a la policía para que actúe de una manera que puede generar el abuso policial o que puede generar una represión violenta. Eso creo que está completamente comprobado. Y creo ¿No se debió dar el estado de excepción, a su parecer? De ninguna manera. El estado de excepción se lo decretó el 3 de octubre. Las medidas fueron el 1 y el 3 de octubre ya estaba decretado el estado de excepción. Tome en cuenta que el 2 de octubre levantaron el paro los transportistas. ¿Y a base de qué? Se sentaron, dialogaron y levantaron la medida, de hecho, los transportistas. El 4 de octubre. El 4 de octubre, perdón. El 3 de octubre estaba decretado el estado de excepción. Y los indígenas nunca se los tomaron en cuenta para tomar o para llegar a un acuerdo. Que si hubieran tenido la misma lógica con los transportistas, yo creo que también podríamos haber, a no haber sido los 12 días, podrían haber sido unos 4 o 5 días en donde pudo haber habido un acuerdo. Yo creo que el diálogo era la base fundamental de todo este tipo de Menciona protestas. como uno de los errores haber declarado el estado de excepción. ¿Cuáles son los otros errores que cometió el gobierno? Dentro ya del estado de excepción, las declaraciones poco afortunadas del ministro de Defensa no generan un diálogo ni una paz social. Si usted como autoridad llega y dice que estamos en guerra, que las Fuerzas Armadas se encuentran preparadas para las guerras y que sabrán reaccionar, lo que está mandando un mensaje es de que el pueblo ecuatoriano o los manifestantes son los enemigos. Las Fuerzas Armadas, de acuerdo a su preparación, consideran al enemigo que hay que eliminarlo, porque esa es su preparación. Ellos no están preparados para controlar, para llegar a tener procesos de control social de manifestaciones. Esa es una función de la Policía Nacional. Cuando los militares salen con esa consigna, pudo haberse dado situaciones mucho más lamentables. Si a usted le dicen que yo soy su enemigo
eso se le dice a un miembro de las Fuerzas Armadas, él automáticamente cree que el enemigo o se lo elimina, como son en las guerras, o obviamente tiene que ser controlado. Pero el control parte de una Policía Nacional que está facultada para actuar en contextos violentos de manifestaciones sociales. Entonces yo creo que ¿Cree que las declaraciones del ministro Jarrín aportaron para incendiar las calles los días siguientes? Yo creo que eso fueron poco afortunadas, insisto, luego cuando mencionó pero que aportaron para incendiar las calles. Por supuesto, siempre los discursos de odio o los discursos violentos generan más violencia. Y tenemos el caso también de los albergues. Llegar a decir que fueron centros de abastecimiento logístico para ejecutar vandalismo no ayuda a procesos de paz social, de reconciliación, de superar la fractura social que ahorita nos encontramos el pueblo ecuatoriano. ¿Usted apoyaría el pedido de movimientos indígenas de cambiar que salga el ministro Jarrín del gabinete? Yo en eso no es una facultad mía el generar control político diciéndole esta persona debe estar o debe salir. Mi función era lo que ha hecho, es decir, juzgar sobre los hechos que han hecho las autoridades públicas. Si hay estas declaraciones, las considero que fueron poco afortunadas y contribuyeron a la violencia. ¿No solicitaría usted Pero un cambio? Ponerme a solicitar que debe cambiarse a tal o cual ministro de Gobierno, de Defensa, eso no es facultad mía. Yo creo que eso ya son de los actores políticos, tanto la Asamblea Nacional, los movimientos sociales, indígenas, será una facultad o una competencia de ellos. No me he metido a discutir si deben o no deben permanecer, pero sí a juzgar los hechos que se dieron del 3 al 13 de octubre y demostrar que se equivocaron en algunos de ellos, que hubo un exceso en el uso de la fuerza, que se encuentran los heridos, que se encuentran los fallecidos y que debe haber las responsabilidades, porque algo muy importante, Gaby, esto no puede volver a repetirse. Si esto se vuelve a repetir, generaremos una oleada de violaciones de derechos humanos con mayor número de personas heridas o de fallecidas. Por eso lo importante de la Comisión Técnica Especial de la Defensoría del Pueblo, que investigue, llegue a determinar cómo se dieron las vulneraciones de los derechos, si hubo un exceso que determinó la muerte, un exceso de la fuerza pública que determinó la muerte de algunos manifestantes y cuáles son las responsabilidades que como Estado ecuatoriano le caben. Bien, y a su parecer usted dice que realmente las declaraciones fueron muy desafortunadas en cuanto a las del ministro de Defensa, Jarrín. Volteemos un poco la moneda. Ahora, ¿qué hay con las declaraciones que hicieron líderes indígenas, que hizo Jaime Vargas, que hicieron también Virgilio Hernández, que ahora está desaparecido? ¿Qué hay con esas declaraciones? Ellos también deberían ser juzgados de la misma forma, sobre todo Jaime Vargas, que ya tiene una denuncia, pero no ha sido más allá investigado. Mire, por ejemplo, en el caso de Virgilio Hernández, creo que está ahí un proceso penal. Uno no puede llegar a decir, o se cae el decreto, se cae el presidente, el gobierno. Creo que eso es contribuir a una desestabilización del gobierno. Lo que se debe discutir son las políticas que ha adoptado un gobierno, pero no que se vaya o se quede un gobierno, porque eso sí genera desestabilización y eso sí, obviamente, vamos a lugares en donde vamos a estar pensando en un golpe de Estado. Eso debe ser rechazado categóricamente y la justicia sabrá actuar en el caso específico de Virgilio Hernández. Sobre el tema de Jaime Vargas, por supuesto, son discursos que también generan mayor incidencia de odio, de violencia. No solo eso, Gaby. ¿Qué pasó con la retención de los ocho policías? Justamente, y los periodistas. En ese momento... Aquí me gustaría detener un poco el tema. Hay abogados que dicen que no usemos ese eufemismo de retención porque realmente lo que hubo fue un secuestro. ¿Está de acuerdo con eso? Porque hubo personas que estuvieron en contra de su voluntad encerradas en un lugar. Eso es secuestro. Si nos atenemos directamente o técnicamente a lo que dice la norma penal, sí. Da los tipos penales, da los elementos normativos para configurar un delito de secuestro. Pero no olvidemos que estabas en un marco de protesta social, en donde la represión de la policía también generó actos violentos, en donde el hecho de la incursión de ciertos miembros de la policía en el movimiento indígena generaban este tipo de problemas, no solamente con las 8 personas retenidas, sino también con las personas retenidas en Nizac, en el cantón de la UCI. A su parecer, entonces no serían secuestros. No deberíamos hablarlo de secuestro, porque cuando estamos en un contexto de protesta social, de manifestación política, pueden darse estos hechos en donde la propia policía llegue, como lo pasó, estuvo rondeando el Parque El Arbolito, fueron retenidos, fueron aprehendidos, pero obviamente sin afectar ninguno de sus derechos, sobre todo el derecho a la integridad física. Ninguno de ellos sufrió ningún tipo de agresión. Eso es importante, porque llegar a decir, no, fueron secuestros, sí, o sea, técnicamente es un secuestro. Pero digamos, no podemos hablar de una agresión cuando con plantas les golpeaban, cuando les quitaron todas sus pertenencias. Esto no sería una agresión. No necesariamente, porque la agresión
de acuerdo a su cultura indígena, eso es temas, forma parte de la aplicación de la justicia indígena por temas en una de comunidad indígena, estamos hablando fuera de una comunidad indígena. Sí. Realmente para nosotros eso no es normal, digamos. Esto sería una agresión. Podría considerarse agresión, pero como le digo, dentro de un contexto de violencia y de protestas sociales, y considerando adicionalmente que ya habían algunas personas que habían fallecido, todo podría pasar en ese punto. Por eso era lo fundamental, que la fuerza pública debe actuar con mayor inteligencia, prudencia en este tipo de manifestaciones, porque una acción provoca una reacción. Esto podía haber sido de mayores proporciones si realmente hubiera habido el empleo, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, hubieran actuado de una manera mucho más agresiva. Ahorita no estaríamos hablando de este número de personas heridas, porque ellos, cuando yo tuve la ocasión de asistir a la Casa de la Cultura para tratar de llegar a mediar, que afortunadamente se lo logró y nos entregaron a los 8 policías retenidos, ellos estaban decididos obviamente a continuar con esa marcha pese a las personas que habían fallecido, el número de heridos. Entonces, desde el punto de vista de la protesta social, de los movimientos sociales, también es importante considerar aquello, porque de lo contrario, el gobierno que hubiera dicho, perfecto, si ustedes quieren seguir en la protesta, yo también voy a seguir reprimiendo, y aquí no hubiéramos terminado ningún mes y ahorita seguiríamos en los mismos contextos de violencia. Por eso es importante la prevención, la planificación, la inteligencia policial y militar para tratar de controlar protestas sociales que, Gaby, en el mundo se dan. Mire Chile. En Chile la violencia ha sido mucho más grave que ahora. Hay un saldo más grande que acá, que son 20 fallecidos. Exactamente. Entonces, cuando hay protestas por situaciones de inequidad social, usted va a tener gente dispuesta y lanzada contra el poder. Y ahí es donde el poder debe ser lo suficientemente prudente a la hora de reprimir y a la hora de controlar protestas sociales, porque estos pueden derivar, como digo, en asuntos de mayor envergadura en el número de muertos y fallecidos. Finalmente, entendamos algo. Si bien por su parte, por la parte de la Defensoría del Pueblo, se está analizando el tema de represión brutal por parte de la fuerza pública, ya hemos mencionado, en Chile y acá se vieron gente realmente violenta. Así es. Entonces, ¿cómo realizamos ese balance entre también juzgar, también analizar el tema de la represión de la fuerza pública y por otro lado también quienes estuvieron cometiendo actos violentos? O sea, la fuerza pública debió mantener siempre su compostura para usted, a pesar de que gente violenta los ataque. ¿Cómo manejamos ese tema? Yo creo que la fuerza pública y sobre todo la Policía Nacional, que esa es la que de una u otra manera se encuentra más preparada y capacitada para actuar en contextos de violencia, de protesta social, tenía que previamente primero resguardar aquellas instituciones que podían ser foco de esa violencia. Yo creo que la Contraloría no estuvo debidamente resguardada, según los videos y lo que vemos, y eso produjo mayor violencia. Sí estuvo resguardada la Asamblea. En el tema de los vandalismos también, indudablemente, ahí, por ejemplo, la Fiscalía General del Estado ha actuado de manera inmediata. Eso representa eso significa de que el Estado como tal, a través de la Fiscalía General del Estado, no ha dejado pasar temas de actos violentos que han terminado siendo delictivos. Están siendo juzgados, de acuerdo al número que le acabo de mencionar, por rebelión, por paralización de servicios públicos. Claro. Eso demuestra que al actuar de esa manera, usted trata de controlar lo que es acto delictivo de lo que es una protesta social. Infiltrado usted lo va a tener. Es imposible que pueda controlar una manifestación en número tan importante. ¿Cómo la controla? Es imposible, pero para eso hay estrategias, protocolos, para tratar de reducir al mínimo el uso de la fuerza y de esa manera tener el control, el objetivo de controlar la protesta social. Me encantaría decirle, vea, tenían que haber actuado de esta manera. Lamentablemente esa no es mi función. Mi función, como le decía, siempre va a ser cómo actuó la policía, qué es los daños que produjeron, cuáles fueron las heridas, los lesionados, las muertes y cómo debería actuar. Creo que inicia un debate que deberíamos empezar con el primer punto. Tener un reglamento, tener una ley que regule el uso de la fuerza pública, que no lo existe. Bueno, existe un reglamento que regula el uso de la fuerza progresiva, ¿no? Justamente es un dato interesante que debemos saber. Aquí dice, la fuerza pública tiene un reglamento. En primer lugar, va por niveles, ¿no? Vamos del 1 al 5. El primero es la presencia de la fuerza pública en una cuestión de disuadir. Así es. El segundo paso es tratar de dialogar y a través de gesticulaciones dar orden. El tercer paso es reducir físicamente al sospechoso cuando ya la parte de la persona, del agresor, crece. Tenemos en cuarto lugar usar técnicas defensivas no letales, que es hasta el punto hacia donde llegó la fuerza pública en estas manifestaciones. ¿Hasta qué punto debió llegar a su parecer?
Yo creo que tendría que haberse quedado en el diálogo, realmente generar posiciones de diálogo. ¿Se puede dialogar con gente disuasiva. violenta? No hablo de todos los manifestantes, sino de quienes realmente estuvieron en la calle haciendo actos violentos. ¿Se puede dialogar con esa gente? Es que no con los actos violentos, ellos son delincuentes o ellos son personas que han cometido actos delictivos, con ellos no se dialoga, con ellos se inician los procesos penales. Pero con el movimiento indígena, con los líderes indígenas, yo creo que el diálogo tenía que haber sido al día siguiente, para tratar justamente de llegar a tener una postura en común. Claro, pero el diálogo me refiero ahora al uso de las fuerzas públicas como diálogo, no el diálogo con el gobierno. Usted dice que las fuerzas públicas debieron quedar en diálogo. Más que la fuerza pública, el gobierno como tal. Obviamente, ya la fuerza pública actúa, ya no está en una capacidad de dialogar. Puede dialogar, por ejemplo, lo que sucedió en el cantón Lazo, en donde se hubo un diálogo, porque no sé si recuerda, pero estaban retenidos 2 buses de los militares, 200 militares retenidos por toda la comunidad. Hubo un diálogo porque ellos salían. Pero ya en otros contextos, por ejemplo, de lo que pasó el Arbolito, claramente el diálogo ya no existía. Ahí lo que se tenía que es controlar el orden, detener a los violentos, detener a los vandálicos, a las personas que cometieron delitos, pero por el otro lado, con la dirigencia indígena, con las comunidades obreras y campesinas, tenía que dialogarse, llegar a un acuerdo como sucedió el domingo 13 de octubre. ¿Qué hubiera pasado si lo hubieran implementado ese diálogo el 4 o el 5 de octubre? Es que realmente el gobierno no estaba dando el brazo a torcer, ¿no? Ya después de 11 días no tuvo más solución. Ahora sí, la pregunta final, hay gente que está preocupada, si bien hay que defender los derechos humanos y si el Estado violó los derechos humanos durante las protestas, tendrán que ser condenados, ¿no? Pero hay gente que se preocupa y dice, ¿cómo van a lograr diferenciar entre delincuentes y personas manifestantes que sufrieron de hechos violentos también? O sea, ¿cómo no mezclarlos y finalmente ustedes terminarían defendiendo delincuentes? Mire, Gaby, y gracias por esa pregunta, porque ha habido un contexto actualmente en Quito en donde ha habido una confusión entre lo que son derechos humanos de lo que son actos delictivos. Por ponerle un ejemplo, muchos quiteños han dicho, bueno, yo también tengo derechos humanos porque a transitar libremente, a que no me saquen mis negocios, a que me dejen trabajar, a que me dejen producir. Todos tenemos derechos. La diferencia está en cuando el Estado actúa con el uso de la fuerza en contra de la sociedad o de la población civil. Ahí estamos enfocando el tema de derechos humanos porque es contra el Estado que debe regular y limitarse a efectos de garantizar los derechos humanos. Lo que sucedió respecto de la protesta social, en donde fueron obstaculizadas calles, vías e inclusive muchos manifestantes agresivos contra la población civil, ahí no estamos hablando de derechos humanos, ahí estamos hablando de actos delictivos que deberían ser juzgados y sancionados, porque nadie puede agredirme personalmente o particularmente una persona no me puede agredir a mí si no comete un delito, pero si me agrede el policía, en cambio no es un delito, es una violación a un derecho humano, porque el Estado tiene la obligación de garantizar mis derechos. Y a eso voy con el tema de los delincuentes y de los protestantes. Las protestas sociales, la mayoría de las personas aprendidas fueron en protestas sociales. Los que cometieron los actos vandálicos están detenidos o están con procesos penales. La Defensoría del Pueblo no se ha metido a decir, pobrecito, esta persona no cometió ese acto. No, se le juzga bajo el debido proceso y se le debe sancionar. Los que se metieron a la Contraloría General del Estado, bajo ningún punto de vista la Defensoría del Pueblo ha dicho, por favor, estas personas no cometieron ningún delito, déjenlos libres porque se están vulnerando sus derechos. En lo absoluto, esas personas cometieron un delito, deben ser juzgadas por la Fiscalía, investigadas por la Fiscalía y por la función judicial. Pero el resto de manifestantes, los que obstaculizaron vías, los que salieron a protestar, los que estuvieron en el Parque del Arbolito, es una protesta social. ¿Que fue violenta? Fue violenta. Pero es una protesta social. Mientras no dañe bienes públicos o privados, mientras no genere otro tipo de violencia que ya sea considerada sí dañaron delictiva, bienes públicos, ¿no? Empezaron a coger sí. Lo de la calle, lo del metro. En el tema de las piedras, por ejemplo. El tema de las piedras, pero las piedras frente a los derechos de las personas o los adoquines, es un tema de ponderación de derechos. ¿Qué es lo más importante? ¿Un adoquín o el hecho mismo de la integridad? No, o de totalmente, la vida de pero estamos hablando del acto en sí delincuencial, dañar un bien público. Por supuesto, y tendrán que responder. Todos tendremos que responder. Nadie está exento de responsabilidad, tanto el gobierno como tal, como también los manifestantes e incluidos las personas que actuaron con violencia en las protestas sociales. Perfecto, muchas gracias Freddy por acompañarnos y muchas gracias a ustedes amigos por quedarse. Realmente es importante que en estos días analicemos los 11 días de protestas, los 11 días de crisis, de incertidumbre que vivimos en nuestro país. Y aquí también es importante analizar todos los actores que estuvieron en la calle. Y cuando digo todos, me refiero a manifestantes que estuvieron entre organizaciones de trabajadores, sindicatos, movimientos indígenas, según el gobierno también infiltrados. También tenemos que analizar a las fuerzas públicas.
pues no sería correcto únicamente analizar la represión por parte de las fuerzas públicas como está haciendo la Defensoría del Pueblo. No sería correcto que únicamente se juzgue a los infiltrados que supuestamente serían correístas como lo está haciendo el gobierno nacional. Tenemos que mirar a todos los actores desde todas las ópticas, y aquellos que fueron violentos y fueron contra la ley y provocaron todo este caos en el país deberán ser condenados. Bien amigos, eso ha sido todo. Finalmente les quiero hacer una invitación especial a la obra de teatro El Diario de la Pamela, que se estrenará este 14 de noviembre en Guayaquil, así que están todos invitados. Y también agradecer por supuesto a la Cafetería Melate, que nos recibe todas las mañanas con las puertas abiertas. Eso ha sido todo amigos, que tengan un excelente miércoles y aprovechen muy bien su día. Chao. De que llevamos el periodismo al teatro. ¿Por qué? Porque no se ha hecho antes. ¿Por qué? Porque a nadie se le ocurrió antes. ¿Por qué? Ni idea. Pero a nosotros sí, porque entendemos que el periodismo debe innovar, porque el teatro ofrece infinitas oportunidades para llevar las historias de la vida real a las tablas, porque no hay historias más importantes que las que suceden a diario, y porque nos da la gana. ¡Bacán! ¿Y cómo es la jugada? Este 14 de noviembre estrenamos El Diario de la Pame. Una obra que revisa todo el entramado que hay tras los aportes ilegales de las campañas de Alianza País. El caso Arroz Verde, pero desmenuzadito. Ponemos sobre este tema todas las miradas, enfoques y versiones posibles, y así el público sacará sus propias conclusiones. Es como un gran reportaje, pero construido con arte. Nos preguntamos si solo son ellos los corruptos, o lo somos todos. ¿Tú? ¿Eres un pillín? Tratamos de crear conciencia sobre este cáncer y así, ojalá, ayudar a que seamos cada día menos choros. Ojalá. La Posta se ha aliado con la productora Rompecabezas para elegir a los mejores actores y actrices posibles. Elaborar el guión más fiel a la realidad de los datos periodísticos, que incluye todas las versiones, todas. Y como todo en La Posta, divertirnos un huevo en el proceso. Pilas Guayaquil, que arrancamos el 14 de noviembre en el Teatro La Bota, en el Malecón del Salado. No te lo pierdas. Ni cagando.